Señores y señores, bienvenidos a esta última hora de clase, bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles dentro del aula de la clase de inglés. Bienvenidos. Iniciamos las actividades correspondientes a inglés. En pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 9, gramática. Y en esta clase nosotros vamos a ver las question words o las who questions que se les conoce. Vamos a ver cuáles son su estructura, vamos a ver cuáles son su forma de aplicar, cuáles son cada una de ellas. Ustedes tienen aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen la actividad que ustedes van a desarrollar para esta semana. Tienen las instrucciones, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con las bibliografías, con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esta semana? La tarea dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. En la primera dice las questions word o who questions son aquellas palabras que sirven para, y ahí tienen ustedes que completar. Obviamente es la conceptualización y eso lo tienen que hacer en español. La siguiente dice traduzca en este caso al inglés las siguientes palabras. Aquí obviamente ha habido un error que dice español, pero es en inglés. Traduzca al inglés las siguientes palabras, por ejemplo, quién, qué, cuál, cuándo, dónde, eso es lo que tiene que traducir al inglés. La siguiente pregunta dice escriba 3 ejemplos que utilicen what, que se traduce al español como qué o cuál. Van a ustedes, y de hecho nosotros ya vamos a ver en esta clase cómo se forman preguntas con las who questions. La siguiente dice escriba 3 ejemplos que utilicen where, que se traduce como dónde, y la siguiente dice la siguiente pregunta dice escriba 3 ejemplos que utilicen when, que se traduce al español como cuándo. Tienen que ser 3 oraciones, obviamente utilizando las question word. Las question word que obviamente están determinadas. Es todo lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de ser necesario. La rotulación de la hoja es fundamental. Luego deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para en cuanto a los intervalos de entrega de la presente tarea, los tiempos de entrega. Estamos en información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema Questions Word. De la semana número 3, tema de fecha 8 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 8 de mayo, la fecha límite de entregas del 31 de mayo y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de junio del 2023. Esos son los espacios en los cuales deben presentar la tarea que ustedes pueden observar en pantalla. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades respecto al material de apoyo, la materia en sí, que es lo que vamos a desarrollar en la presente clase. Para ello, ustedes en pantalla pueden observar el material de apoyo, la materia que ustedes tienen para el desarrollo de las actividades en relación a el question words, para las preguntas generales se traduce este question word. Las question words, o who questions son aquellas palabras que sirven para formular e introducir oraciones de carácter interrogativa, cuya respuesta no es un sí o un no definitivo, sino que más bien tiene una respuesta mucho más amplia, sino que es una respuesta abierta, es una respuesta amplia en relación a la pregunta que están planteando. ¿Cuáles son las question word? Aquí tenemos una lista de las question word que se utilizan dentro del idioma inglés. La primera, who, que se traduce al español como quién. La siguiente, what, que significa qué o cuál. When, cuándo. Where, dónde. Who, cómo. Why, por qué. Was, de quién. Which, que se traduce como cuál o qué también. Entonces ahí vamos nosotros a ver también dónde, en qué momentos podemos nosotros utilizar cada una de ellas. Entonces ya sabemos cuáles son las question word, cuál es la función de las question word y pasamos a la siguiente, cómo se utilizan las question word. Las question word
se colocan al principio de la oración y siguen las siguientes estructuras. Cuando el verbo principal es el verbo to be, tenemos la primera regla, la primera fórmula para estructurar las oraciones. Primero va el question word, luego va el verbo to be y por último va un sujeto más un complemento que le va a dar sentido a la oración. Eso se lo hace cuando esta oración contiene un verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Puede ser presente, pasado y futuro. En presente, am, are, is. En pasado, was, were. Y en el futuro, el will be. Ese es el futuro. Cualquiera de ellos, obviamente, primero tiene que estar una who questions, luego tiene que estar el verbo, luego tiene que estar el sujeto y luego un complemento. Cuando el verbo principal no es el verbo to be, cuando existen otras formas. En cuanto a los auxiliares del verbo to be, utiliza la siguiente fórmula. Primero se coloca un who questions, luego un auxiliar verbal, puede ser el to, puede ser das, por ejemplo. Luego un sujeto, el verbo y también un complemento. Tanto el verbo to be en el primer caso como el verbo auxiliar, que es en el segundo caso, se corresponderán con el tiempo verbal utilizado to be. Por ejemplo, en el verbo to be, am, is y was. El auxiliar, como les dije, puede ser do, puede ser did y también puede ser will. Cualquiera de ellos son los auxiliares verbales que deben ir en los dos casos. O en el primer caso, el verbo to be, ya saben que es am, are, is, was, were o will be, que es la forma futura, o en el caso del auxiliar verbal, que puede ser do, puede ser did y también puede ser will. Las diferentes question words. Vamos a ver cómo se utilizan las question words. Por ejemplo, iniciamos, vamos a ver diferentes ejercicios, diferentes ejemplos en el cual nosotros vamos a ver la aplicación de question words. La primera, who, que significa quién o a quién. ¿Cuándo se le utiliza who? Para pedir información sobre la identidad de una persona. Ahí se le utiliza who. Entonces, dentro de ellas podemos decir y podemos mencionar las siguientes. Who is that boy? Por ejemplo, ¿quién es ese chico? Le dice. Who is that boy? O podemos, who is the youngest? ¿Quién es el más joven? Entonces, obviamente estamos pidiendo, estamos aplicando la regla que dice para pedir información sobre la identidad de una persona o la descripción de una persona. Estamos diciendo, who is that boy? ¿Quién es ese chico? O en el siguiente ejemplo, who is the youngest? ¿Cuál es el más joven? Le está diciendo. Entonces ahí utilizamos el who. Vamos al siguiente. Por ejemplo, tenemos la otra, dice who is the youngest, quien es el también, obviamente, se le determina como el más joven. Tenemos la siguiente infografía en la cual nosotros vamos a poder ver el question word, vamos a ver un noun o un sustantivo y también los ejemplos, examples de cada uno de ellos. Por ejemplo, con what se puede utilizar colors, size, kind, dice, time, son los que más se utilizan con what. Por ejemplo, tenemos con el primero, what lace are her eyes? ¿De qué color son sus ojos? Dice. Estamos preguntando y estamos aplicando el color. What lace are her eyes? ¿De qué color? En este caso, what lace determina de qué color are her eyes. Son sus ojos. Entonces aquí estamos preguntando, estamos aplicando con el what, de qué color son sus ojos. Size, obviamente, determina talla o determina dimensiones. Por ejemplo, tenemos what size are you? ¿Qué talla usas? What size are you? Es una question, es una pregunta. Vamos con el kind. En este caso tenemos kind of. Utilizamos con what. What kind of film do you usually watch? ¿Qué clase de película miras normalmente? Le está preguntando. What kind of? ¿Qué clase de? Eso significa what kind of. Film do you usually watch? Película miras normalmente. Con day tenemos what day is it tomorrow? ¿Qué día es mañana? What day is it tomorrow? Le está haciendo una pregunta. Con el time, con tiempo, what time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela?
Esta es una pregunta. What time do you go to school? Ahí tenemos la determinación y la utilización con los diferentes nouns o sustantivos que utiliza la question word what. What puede utilizarse con colors, que son colores, what con size, dimensiones o medidas, hint, clases, day, días, time, tiempo, hora, cuando se refiere a cualquier etapa del tiempo. Tenemos la siguiente, dentro de las question words, vamos a ver ejemplos con what. What se traduce al español qué y cuál. Por ejemplo, podemos decir, what is your name? Estoy preguntando cuál es tu nombre. What is your name? Mucho utilizamos eso, obviamente, en las descripciones, cuando aplicamos introduce yourself, ahí nosotros también utilizamos esta determinación de what is your name, ¿qué nombre es? ¿Cuándo se utiliza what? Para pedir información igual sobre la naturaleza o identidad de una cosa o u objeto de una persona. Por ejemplo, decimos, what does the mean? ¿Qué significa esto? What does the mean? Le está preguntando acerca de una pintura, qué es lo que está, qué es lo que significa en ese caso. Entonces estamos hablando sobre un objeto. O le podemos decir, what is the meaning of your name? ¿Cuál es el significado de tu nombre? Entonces ahí estamos indicándole a una persona que indique o información sobre la naturaleza en el caso del origen del nombre de la persona. Entonces eso significa what is the meaning of your name? ¿Cuál es el significado de tu nombre? Entonces sabemos cuándo se utiliza, en este caso what, que significa qué o cuál. Tenemos dos ejemplos. Tenemos a continuación otras determinaciones más acerca de what. What se puede combinar con un sustantivo para formular ciertas preguntas. What también se utiliza con like, que significa me gusta. Look like para preguntar cómo es una persona o describir lugares y objetos. Cuando queremos preguntar cómo es una persona física, utilizamos la siguiente fórmula. En primer lugar, what. Luego el auxiliar verbal, cualquiera de los auxiliares que ya habíamos visto, do, did o will, podemos utilizar ahí. Un subject, un sujeto o un sustantivo de quien vamos a hablar en la oración. Y con el término look like, que obviamente es la forma terminal con la que se pregunta cómo es una persona. Como, prácticamente esta pregunta está orientada directamente a la descripción física de una persona. Entonces ya sabemos cuál es la fórmula. Primero tenemos la question word what, tenemos un auxiliar verbal, tenemos un sujeto y tenemos la terminación look like, que significa la descripción de una persona. Por ejemplo, tenemos aquí dos ejemplos. Dice, what does your system look like? Si nosotros vemos la fórmula, tenemos aquí en primera instancia, tenemos what. What es la who questions. Does, en este caso, does es el auxiliar verbal, el cual se está utilizando. Your es un pronombre, el pronombre que habíamos estado viendo. Sister es un sustantivo. Y por último tenemos la terminación look like, que determina o que infiere dentro de la oración la descripción de una persona. What does your sister look like? ¿Cómo es tu hermana? Entonces aquí estamos hablando de sister, directamente es el sustantivo de quien estamos hablando en la oración. El what, ya sabemos, estas son preguntas, no son preguntas puntuales de un sí o de un no. Aquí nosotros utilizamos preguntas en las cuales son abiertas. Eso quiere decir que pueden haber muchas posibilidades en cuanto a la descripción, en cuanto a la respuesta. La siguiente dice, she is tall, blonde, and has blue eyes. Esa es la respuesta en cuanto a esta pregunta. Dice, ella es alta, she is tall, rubia, blonde y and tiene los ojos azules. And has blue eyes. Y tiene los ojos azules. Aquí está dándole una respuesta a la question que se le ha formulado. Cuando queremos preguntar por el carácter de una persona, tenemos la siguiente fórmula.
Recordemos que esta fórmula, la primera fórmula, permite describir a una persona físicamente. La siguiente ya no es de forma física, sino es ya de forma interna. En este caso, también Watt nos permite preguntar por el carácter de una persona. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. Primero, el who question, que tenemos aquí. Luego, un verbo to be, cualquiera de ellos puede estar conjugado en presente, pasado o futuro. Luego, un sujeto, un subject o cualquier sujeto de quien se habla en la oración. Y por último, la terminación like. Nosotros sabemos que like significa gustar o encantar, pero en este caso, dentro de una pregunta, este sentido cambia. Y más bien, este like determina la orientación hacia una pregunta, en la pregunta hacia el carácter, el comportamiento de una persona. Dentro de esto podemos ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos What is your mother like? ¿Cómo es tu madre? Dice. What is your mother like? Tenemos el who question what, tenemos el verbo to be que es is, tenemos el you como complemento, mother del sustantivo de quien se habla en la oración, y like es la terminología que permite orientar o determinar que esta oración está pidiendo la descripción no física, sino de carácter en relación a una persona. What is your mother like? ¿Cómo es tu madre? Y le pueden contestar, por ejemplo, she is funny, but strict. Es divertida, pero estricta. Ahí está la determinación en cuanto a la pregunta y también a la contestación. También se utiliza what cuando queremos describir lugares, objetos y también el tiempo. Para ello, igual, utilizamos el what, el verbo to be, un sujeto y la terminación like. También para determinar lugares o para describir lugares, objetos y tiempo. Por ejemplo, what was the weather like yesterday? ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí dice, ¿qué tiempo hizo ayer? What was the weather like yesterday? Y le contestan, it was sunny, but windy. ¿Qué es lo que dice? Hizo sol, pero con viento. Entonces ahí estamos la contestación en cuanto a la descripción también, en este caso, de el tiempo que estaban haciendo esta oración. ¿Por qué? Porque está permitiendo, dice, ¿qué tiempo hizo ayer? ¿Qué calidad de tiempo hizo ayer? En relación al temporal, en relación a la estación. Si hizo sol, si hizo frío. Entonces ahí igual utilizamos con what. Ustedes tienen la fórmula para poder utilizar el what. Pasamos al siguiente who question, que es when. When se traduce al español como cuándo. Este se utiliza para preguntar en qué momento o periodo temporal tiene lugar un acontecimiento. ¿Cuándo se va? Por ejemplo, alguien le pregunta, dice, ¿cuándo será carnaval? ¿Cuándo será Navidad? Entonces ahí utilizamos en inglés when para preguntar en qué momento o periodo temporal tiene lugar un determinado acontecimiento. O cuándo es tu cumpleaños, por ejemplo, ahí utilizamos when. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. When do I start the holidays? ¿Cuándo empezó las vacaciones? Y le contesta, when do you finish class? ¿Cuándo acabas las clases? Es otra pregunta. When do you finish class? ¿Cuándo acabas las clases? Entonces ahí tenemos dos. Tanto cuando empiezan las vacaciones y cuando acaban las clases. Están determinando, en este caso, están indicando o están preguntando en qué momento empieza o en qué momento se desarrolla una determinada actividad. Ahí están ejemplos con when. Pasamos al siguiente question, que es where. Where, que significa dónde. Por ejemplo, where do you live? Entonces, ¿dónde vives? Where do you live? ¿Dónde vives? Entonces, ahí y se utiliza, por ejemplo, where. En este caso, where nos sirve para preguntar en qué lugar ocurre una acción. Por ejemplo, where is your car? ¿Qué le está diciendo? ¿Dónde está tu coche? Dice. Le está preguntando, where is your car? ¿Dónde está tu coche? Where is the bus station? Cuando están de turistas. Por ejemplo, alguien viene y le dice, where is the bus station? ¿Dónde está la estación de autobuses? Dice. Entonces ahí ustedes obviamente pueden preguntar en función de esa característica.
Entonces, where significa dónde. Y esto obviamente es orientado a indicar en qué lugar está alguna actividad o alguna, obviamente nos permite determinar la ubicación de una determinada ubicación de un determinado evento, por ejemplo, de estación de policía, de la casa donde viven ustedes, cuando le preguntan una dirección, de un parque, de un mall, ahí utilizan where para indicar dónde está. Por ejemplo, where is the cinema, por ejemplo. ¿Dónde queda el cine? Le estoy preguntando. Entonces, ahí utilizo where. Where is the cinema? ¿Dónde está el cine? Y así sucesivamente, por ejemplo, yo puedo decir where is the park? ¿Dónde está el parque? Te estoy preguntando y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hago? Simplemente cambio el sustantivo complemento que se encuentra para, para preguntar, para realizar una pregunta, una inquietud sobre un determinado lugar. Eso en relación a estas actividades que hemos visto. Vamos a ver a continuación, vamos a ver un poco más en relación a todos cómo formular preguntas con el famoso Who Question, que es bastante interesante, es bastante bueno en relación a las actividades que nosotros debemos desarrollar para preguntar, para hacer determinadas preguntas que nos permitan describir, nos permitan ubicar determinadas cosas. ¿Cómo hacer preguntas en inglés con Who Questions? Vamos a ver brevemente. Entonces ya hemos visto las question words o Who Question ayudan a definir y especificar aún más una pregunta en inglés. Una curiosidad, son conocidas como Who Questions, pues se escriben con las letras WH desde el principio, como what, como when, como who, son obviamente inician con la W y la H. Eso es, por eso se escribe o por eso se les determina como who questions. Vamos a ver la primera. ¿Cómo se escribe? Por ejemplo, what. Ya hemos visto que se traduce al inglés qué. What se utiliza de diversas formas en inglés. En una pregunta significa qué o cuál. Por ejemplo, where are you up today? ¿Qué harás hoy? Where are you up today? ¿Qué harás hoy? Ten en cuenta que esta es una frase con el verbo to be, porque obviamente tenemos aquí are. Are corresponde al verbo to be. Y que aún así se desplaza hacia el principio de ella para formar la pregunta con el what. What are you up today? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos con el auxiliar verbal, luego del who question, que es did. Dice, what did you tell her? ¿Qué le dijiste a ella? What did you tell her? ¿Qué le dijiste a ella? En ese caso, el auxiliar de la frase es el did. Como les había dicho, did es el auxiliar verbal, que nos indica que la frase está en tiempo pasado. De esta forma también aparece al principio de la pregunta. Lo mismo sucede cuando la pregunta está en el presente perfecto o en el pasado perfecto con los auxiliares have, has y had. Cualquiera de ellos. También se los puede utilizar con el what, con todos los auxiliares verbales. Pasamos al siguiente. En este caso, que es who. Who se traduce, obviamente ya saben, quién. Cuando quieres describir que hizo algo, usamos who. Por ejemplo, igual tenemos aquí con un auxiliar verbal. Dice, who did you see there? ¿Qué viste allí? Who did you see there? ¿Qué viste ahí? Ahora usamos was para preguntar de quién es algo. Por ejemplo, was blues is this? ¿De quién es esa blusa? Dice. Whose blues is this? Ahí estamos preguntando de quién es una prenda de vestir, en este caso una blusa. Observa o pueden observar que el sujeto es seguido del objeto de quien queremos encontrar al dueño y solo después vemos al auxiliar del verbo y luego de la pregunta. Entonces ahí tenemos la terminación. Igualmente el auxiliar, por en este caso tenemos aquí, por ejemplo, this en la segunda pregunta. Tenemos el siguiente que es when. When se usa
para saber la fecha o cuándo algo sucedió o va a suceder. Haz una pregunta con when. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos when are you traveling? When are you traveling? ¿Cuándo vas a viajar? Le está preguntando. La siguiente dice, tenemos igual, el primero está con un verbo, el verbo to be en presente, y la segunda forma que es are, when are. En cambio aquí yo tengo con auxiliar verbal que es did, when did they leave, cuándo se han ido. ¿Cuándo se han ido? Está haciendo una pregunta. When did perdón, when did they leave? Y por último tenemos la siguiente, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Ahí estamos preguntando, ¿cuándo se desarrolla una determinada? Pues especialmente when se utiliza para preguntar algo que va a suceder, algo que va a desarrollarse próximamente. Con where, si quieres saber el lugar en que algo está o va a suceder, se utiliza where, que se traduce al español como dónde. Igual tenemos aquí al who question precedido de un auxiliar verbal. Where did you go last night? ¿Dónde fuiste la noche pasada? Where did you go last night? ¿Dónde fuiste la noche pasada? O puede ser el siguiente. Where are the kings hiding? ¿Dónde están escondidos los niños? Entonces ahí el primero tenemos con auxiliar verbal, pero también nosotros lo podemos utilizar con un verbo directo, en este caso con are, que obviamente determina una pregunta que de acuerdo a algo que va a suceder o que puede suceder. Tenemos con why. Esta es la palabra que usamos para saber el motivo, la razón, es nuestro por qué, lo que se traduce why, por qué. Por ejemplo, tenemos why are you thinking so long? Why are you thinking so long? ¿Por qué tardas tanto? Le dice. Entonces está haciendo más que una pregunta, podría ser también una exclamación. Pero en este caso, como tenemos con el signo al final de interrogación, eso se transforma en una pregunta. ¿Por qué tardas tanto? O podemos decir, why is it so expensive? ¿Por qué esto es tan caro? Dice. Why is it so expensive? También atención al responder preguntas con who questions o con el why, es a pesar de ser usado en las preguntas, la respuesta se hace también utilizando la terminación because, que significa por qué. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos why are you thinking so long? Because I'm stuck in traffic. Porque estoy atrapado en el tráfico. Dice. Tenemos la primera, dice why are you thinking so long? Dice, ¿por qué tardas tanto? Y la respuesta dice, because, ¿por qué? I'm stuck in traffic, porque estoy atrapado en el tráfico. Pues aquí nosotros hemos visto las who questions, cuál es su función, cómo funcionan cada una y ejemplos en relación a todas las actividades que obviamente implican las preguntas, la utilización con cada una de ellas. En función de la explicación que ustedes han podido observar, tienen las preguntas de la tarea que ustedes tienen que responder. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades, una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche.